Excelente. Bueno, más que nada hay varios saludos que les envían el ingeniero Eduardo Mora, Jimmy Henry, Willy Eduardo, Pachas, Alfredo Willy, Zárate, Iris eso, Vega, Alfredo. Qué Hugo bueno. Córdoba. Hay muchos saludos, Hugo, ingeniero, para usted. Eh, igualmente, muchas bueno, gracias. si tienen otras preguntas que quieren unir al personal. Y, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Estuvo estupenda, muy, muy bien dado, todo muy claro. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente nuevamente aquí en la de Perú. Y espero también que podamos contar con usted para algunas charlas y cursos que vamos a organizar en el Comité Técnico de Transferencia. Claro que sí, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Espero seguramente que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Excelente, Luchito, excelente. Felicitaciones. Gracias, bro. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar, perdón, vamos a dar paso a la siguiente exposición. Perdón. La siguiente exposición está a cargo de el ingeniero Ronnie Cortés, que va a dar una presentación del Chile de la absorción, mitos y verdades. El ingeniero Ronnie Cortés es conocido en la parte del rubro de ingeniería mecánica, es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del Callao, especialista en sistemas HVAC. Actualmente está a cargo de LG Electronics como jefe de ventas. Por favor, Ronnie, muchas gracias por asistir. Le doy paso a tu presentación. Pero, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches con todos, perdón. Lucho, por favor, si me dejas compartir un poquito la pantalla, te voy a agradecer bastante. Ah, ya, disculpa. No te preocupes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Acá, ¿no? Dejar. A ver, ¿está bien ya? Ya estamos bien ahí. Dame un momento más, por favor. Perfecto. Ahora sí. Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema, creo que es bastante interesante. En verdad es largo y como para discutirlo durante mucho tiempo seguramente. Por el tiempo vamos a hacer, digamos que todo el esfuerzo posible como para poder explicar el tema central, que básicamente son algunos mitos que existen alrededor de los sistemas de absorción, ¿no? Conforme pase el tiempo vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de ellos. Alguno de ellos podría de repente no estar considerado, pero no creo que sea, digamos, que de la relevancia de los que ya existen en la presentación, ¿no? Entonces, un poquito más para ponernos en contexto, ¿ok? Siempre tenemos que revisar el tema de los consumos energéticos del sistema HVAC o de los sistemas HVAC. Sabemos ya, digamos que, y está hartamente demostrado y documentado que los sistemas HVAC dentro de los edificios, ya sea de repente de oficinas, algunos centros comerciales, de repente hoteles, hospitales, etcétera, representan alrededor del 48 al 49% del total de la energía consumida. Por lo tanto, siempre deberíamos estar buscando algunas alternativas más eficientes, tal vez, algunas alternativas que nos den costos de operación de acuerdo a las políticas que tenga cada compañía. Entonces, en ese afán, siempre tenemos que estar viendo qué otras alternativas
de sistemas de aire acondicionado existen en el mercado, ¿no? Y esto significa, de repente, para muchos, salirse un poquito de su zona de confort y estar explorando alternativas nuevas para nosotros, aunque en general alrededor del mundo ya no sean tan nuevas y ya tengan sus años en el mercado, ¿no? La semana pasada escuchaba a Ligero Nakamura haciendo una narración, una presentación del mercado del aire acondicionado en los últimos 40 años en Perú. Y efectivamente, ¿no? O sea, cómo hemos comenzado de manera incipiente tal vez, a cómo hemos evolucionado y nos hemos convertido en lo que actualmente somos como mercado. Entonces el tema de la globalización ha ayudado bastante también a que esas tecnologías lleguen tan rápido a nuestros mercados y se han incorporado, digamos que de forma rápida, ¿no? Entonces, un poquito el tema actual va dirigido básicamente o está relacionado directamente con los sistemas de absorción. Un sistema de absorción, a diferencia de los sistemas, digamos que de agua helada con compresor eléctrico, llámese compresores centrífugos, llámese compresores tornillo, llámese compresores scroll, etc. El chiller de absorción usa energía residual, por lo menos de algún proceso industrial. Puede usar de repente llama directa a partir de la llama directa de algún tipo de combustible. En este caso en particular, el peruano puede ser el gas natural, de hecho que es una alternativa, digamos que bastante viable. Podría ser a raíz de una cogeneración, significa que nosotros pudiéramos estar generando energía eléctrica y como efecto secundario recuperar el calor proveniente de los motores, de los gases de escape de ese grupo electrógeno y utilizarlo para poder nosotros producir agua helada. Ese tal vez sea el escenario más interesante a nivel de costos energéticos, perdón, a nivel de costos de operación, porque prácticamente el agua producida es, digamos que está realizada de forma casi gratuita, ¿no? Porque lo único que deberíamos estar considerando sería la energía que se está consumiendo en los sistemas de bombeo y en las torres de enfriamiento, pero eso comparado con toda la potencia que se necesita para disminuir la temperatura del agua, no es representativo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, antes de nosotros poder, digamos que, decir que un sistema comparado con otro tiene muchas desventajas, hay que ver también todo el abanico de posibilidades que existen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sistemas de absorción o de chiller de absorción, podemos estar hablando de todos estos tipos de chiller. El que está arriba en la parte superior izquierda es el de llama directa o el de fuego directo, es el que usa gas natural, puede ser GLP, puede ser cualquier otro tipo de combustible, como el biogás, por ejemplo, y el cual podría tener de repente algunas, entre comillas, desventajas en comparación con los chillers normales, ¿no? Y esto estamos hablando de repente en términos de los costos de operación. Sin embargo, cuando nos vamos hacia la derecha, en la parte superior, tenemos el chiller de agua caliente y bajo el esquema que les expliqué antes, de que esté trabajando en un sistema de cogeneración, no hay ninguna máquina actualmente eléctrica que pueda superar los costos de operación. Digamos que por lo reducido que estos representan ser al final, ¿no? El agua helada que produce este tipo de chiller es un resultado colateral, digamos, que no es un efecto colateral de producir energía eléctrica o de repente de la reutilización de algún tipo de calor residual proveniente de una industria en particular, como la papelera, por ejemplo, ¿no? Como la cerámica tal vez, porque en la cerámica se usa bastante el tema de hornos para quemar las cerámicas, y entonces ahí hay mucha energía en los gases de escape que se puede reutilizar de todas maneras para poder nosotros producir una cierta cantidad de agua helada, ya sea para uso en aire acondicionado o para algún proceso en particular de la misma planta, ¿no? También están los otros chillers de vapor,
que puede, digamos, que ser utilizado ya en sistemas a nivel de industrial, donde se tenga producción de vapor y se puede usar una pequeña parte de eso como para poder producir sistemas de agua helada, perdón. Y finalmente, digamos que existe el chiller híbrido, que suele venir por lo menos con dos de las fuentes de calor anteriormente mencionadas, ¿no? En caso fallara una de las fuentes, estaría disponible la otra fuente. Por ejemplo, ¿no? Tener un sistema de cogeneración con un chiller híbrido, ¿no? Que sabemos en el sistema de cogeneración que el chiller principalmente debería estar funcionando con agua caliente. Pero en algún momento, si es que este tuviera problemas, de repente el chiller tenga como segunda fuente de energía el gas natural, de forma de poder quemar su propia, digamos, crear su propia energía térmica y seguir produciendo la agua. Ya, sin embargo, esto es, digamos que alrededor del mundo no tiene demasiados requerimientos, porque así como están los tres tipos de chiller anteriormente indicados, basta, ¿no? Son pocos los que eligen de repente algún tipo de seguridad extra. Sin embargo, está disponible la posibilidad como para poder usarse también. ¿Okay? Entonces, el tema que nos congrega hoy es el de mitos y realidades, y hay algunos puntos que he seleccionado como para poder mostrarles y analizarles un poco, de repente, lo más objetivamente posible. Si tuvieran algunas preguntas, se los había agradecer las hagan casi al finalizar la presentación, como para poder darnos un tiempo y responderlas, ¿no? Uno de los mitos, por ejemplo, es que el gas natural es escaso, ¿no? En realidad, en Perú, si es que nos vamos ya de frente a la lámina, nosotros somos productores de gas natural. Definitivamente, si vemos la gráfica de la izquierda inferior, hay un consumo interno que representa el 36%, hay un 34% que se dedica a la exportación, pero todavía hay un 30% que se reinyecta. Significa que todavía es un porcentaje que podríamos nosotros utilizar, ¿no? Y esto está garantizado por lo menos para los 29 años siguientes, ¿no? Esto significa que no solamente en la actualidad podemos tener uso del gas natural en lo que es Lima, porque esto ya está más diversificado también. En Ica existe la compañía Contugas, que es más o menos del mismo grupo de calidad, ¿okay? Donde está desarrollando redes de distribución de gas natural, no solamente a nivel industrial, sino también residencial, ¿no? También se está teniendo el avance en gas norte en lo que es la región Piura, y Coavite, que también está comenzando a desarrollar sus propias redes de distribución en todas las regiones que corresponde, al igual que Clean Energy. Sin embargo, hay todavía un proyecto de concesión que es el Centro Andino, que todavía me parece que no está adjudicado, pero con el tiempo esto también debería ayudar a poder un poco masificar más o diversificar también más el uso a nivel nacional de este combustible que a nivel de costos de operación definitivamente es bueno, ¿no? Entonces, si estamos hablando en particular de un tipo de chiller, que sería el de llama directa, podríamos usarlo donde esté disponible este combustible. Igual, para hacer una cogeneración, lo más probable es que se use gas natural para el generador, entonces también podemos usar los de agua caliente. No solamente, digamos, que tendría que estar como circunscrito a lo que es Lima, en todo caso Lima metropolitana y Callao. Hay posibilidades de hacer ese tipo de negocios a lo largo de todo el país, sobre todo a lo largo de todas las regiones que están, digamos, que orientadas hacia la costa, ¿no? Esto, digamos, que demuestra, estos son datos fidedignos del Ministerio de Energía y Minas, de Ocinermin y de Proinversión. Esto, digamos que 29 años es suficiente como para que poder tener de repente la vida útil de una máquina extra, ¿no? Porque ese es otro punto importante que no está considerado, pero una de las cosas, una de las fortalezas de los chillers de absorción es justamente su durabilidad, ¿no? Son máquinas que no tienen muchos componentes móviles, muchos componentes, digamos que eléctricos también. Entonces, los cuales podrían ser recambiados tranquilamente sin impactar demasiado en los costos de operación. Pueden ser recambiados de repente 2 o 3 veces a lo largo de toda su vida útil, y estos chillers podrían durar o superar los 25 años de vida útil, en comparación con los chillers
eléctricos, ¿no? Y veamos otro de los puntos que normalmente son preocupación de quienes van a comprar este tipo de tecnología. Y están bien, o sea, está bien. Todos antes de comprar tenemos muchas dudas y es bueno aclararlas. Justamente esto es una de las actividades que se realizan para aclarar las dudas existentes, ¿no? La seguridad energética del gas natural. Eso se refiere básicamente a que qué pasa en caso de que ocurra no sé, pues se rompió una tubería ya en todo el sistema de trayecto desde Cusco, ¿no? De repente en la sierra, ¿no? Hubo un alud, Huayco, etcétera, que se trajo abajo la tubería. O cuando entran a mantenimientos programados que normalmente duran entre 7 a 14 días. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de eventos? Entonces, normalmente tendemos a pensar de que cuando pase eso, va a haber corte de gas. Y está bien, como les decía, todos deberíamos cuestionarnos siempre. Y lo cierto es que, según la experiencia, de los que somos usuarios, por lo menos, de gas natural, yo vengo usando el gas natural cerca de 10 años, y en esos 10 años no recuerdo haber tenido un corte de gas natural en el suministro. Y esto es debido a que cuando la empresa operadora o la empresa distribuidora tiene de repente mantenimientos programados o cortes que digamos que forman parte del programa de mantenimiento de todas sus redes, ellos tienen el gas natural suficiente, digamos que contenido dentro de todos los anillos que se puedan, que se encuentran en verdad, dentro de todos los anillos que se encuentran en las redes de distribución de la ciudad. O sea, son tuberías troncales, son tuberías principales que contienen gran cantidad y que a las finales, o sea, incluso desde el origen, acá en Cusco, hasta su distribución, hasta la llegada a Lurín, y de Lurín en adelante en todas las redes de distribución de Lima y Callao, esas redes de distribución se comportan como si fuesen unos tanques de almacenamiento gigantescos, ¿no? Entonces, han habido cortes de 7 hasta 12 días que han ocurrido durante todo el proceso que hasta ahora tenemos de operación y no nos hemos percatado. Ya, igual ellos, los operadores, tienen como que ciertas, en caso de que ocurra un siniestro de repente de fuerza mayor, o sea, en caso de ya de que se excedan los 14 días, de repente esto se haga un poco más largo por algún motivo, entonces ellos tienen cierto nivel de prioridades de ir sacando ciertas industrias de a poco, ¿no? A lo mejor toca afectar ahora la energía, los generadores de energía eléctrica, de repente toca afectar a algunas industrias, a los que son más consumidores tal vez, y finalmente de repente lo que es los edificios comerciales y hasta que llegar a los usuarios residenciales, ¿no? Más o menos en ese orden están. Como le digo, hasta ahora no ha habido necesidad de aplicar esta contingencia porque cuando han habido los cortes programados no ha habido ningún problema en cuanto a su suministro, ¿no? Entonces, esto es como para que también estén un poco más tranquilos cuando en caso de que haya un corte, vamos a estar, digamos, que operando sin ningún problema, ¿no? A diferencia de la eléctrica, tal vez, ¿no? En la eléctrica se te va y no tienes previsión para, de repente, para energía de respaldo, para el aire acondicionado, sencillamente no tienes aire acondicionado. Vas a tener iluminación, algunos servicios básicos seguramente sí, pero los grupos electrógenos normalmente no se dimensionan para el 100% de la capacidad del aire acondicionado, ¿no? En todo caso, de repente para algunas zonas críticas que sí necesitan, entonces dimensionas la energía de respaldo que normalmente viene de un grupo electrógeno, ¿no? Otro de los puntos dice, el chiller de absorción es muy ineficiente. Es que acá sí sumo cuidado porque estamos comparando papas con camotes. O sea, no es lo mismo la eficiencia que tiene un chiller de absorción que la eficiencia que tiene un chiller centrífugo, por ejemplo, ¿no? Porque uno es eléctrico, uno está usando una fuente ya de energía secundaria o terciaria, pero el chiller de absorción está usando una fuente de energía primaria. Entonces, para que el chiller de centrífugo esté usando una energía secundaria o terciaria, ya ha tenido que pasar un proceso también de producción de energía, en el cual hay muchas pérdidas.
Entonces, lo más sensato es estar nosotros comparando la eficiencia de las dos máquinas, pero desde el inicio. ¿Qué me refiero con esto? Acá tenemos, por ejemplo, de este lado, a los chillers eléctricos, ¿no? Están usando una fuente de energía eléctrica. Perdón. Acá tenemos que están usando una fuente de energía eléctrica. O sea, tomas del distribuidor y operas tu máquina. Por el lado contrario tenemos al chiller de absorción, que usa una parte, efectivamente, para lo que son controles, para lo que son las bombas chiquitas que tiene el equipo, aproximadamente puede estar un 10% del total. Pero el restante 90% es, digamos, que producido directamente por una energía primaria. Entonces, si nosotros comenzamos a medir su eficiencia, en el caso de los eléctricos, desde que se produce también, igual como pasa con el tema del gas, del chiller de absorción, entonces ahí podemos estar haciendo una comparación, digamos que en igualdad de condiciones. Definitivamente, si hablamos del chiller eléctrico, este puede tener un COP que supera los 6, sin ningún problema. Y en el caso de los chillers de absorción podemos tener un COP que llegue a 1.5, 1.67, más o menos, y entonces comparar con ese, digamos que con esa facilidad y con una, de repente, no siendo tan acuciosos, vamos a llegar a la conclusión de que el chiller eléctrico es más eficiente que el de absorción. Pero como les digo, no son máquinas similares como para poder compararlas en cuanto a eficiencia de esa forma, ¿no? Entonces siempre hay que recurrir hasta las fuentes originales y entonces ahora sí hacemos la comparación y vemos lo que resulta. Entonces normalmente vamos a tener que el chiller de absorción digamos que le aventaja. En todo caso, como recomendaciones, cuando tenemos un proyecto, hay que hacer la evaluación, hay que tomarnos el trabajo de que para esa capacidad del chiller que están especificando para el proyecto, se haga la evaluación de esa forma, desde el origen, y entonces determinar cuál de ellos resulta siendo más eficiente, ¿no? Entonces, en el chiller de absorción tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos una parte que es, digamos que proviene, perdón, en un sistema de cogeneración, sí, vale decir, tenemos el grupo electrógeno, el 40% de la energía que se consume se convierte en electricidad. ¿Okay? Aproximadamente el 60% se pierde con los gases de escape o en el agua de enfriamiento del motor. Entonces, ese 60% literalmente lo pierdes en el ambiente, ¿no? Esto lo puedes tomar cuando ya estás usando un sistema de trigeneración o cogeneración también puede ser. Utilizas ese 60% para operar el chiller de absorción. Significa que bajo ese escenario no hay ninguna tecnología a nivel eléctrico, por lo menos, que lo supere. Porque en condiciones normales, esa energía se está desperdiciando hacia el ambiente. Y acá estamos aprovechando esa energía para producir nosotros una cierta cantidad de agua helada. Entonces, bajo ese escenario, no hay alternativa que pueda superar al chiller de absorción con recuperación. Este es un chiller de absorción, de recuperación o de agua caliente. La operación a cargas parciales mínimas es imposible o no es posible, porque seguramente alguien piensa que los chillers eléctricos tienen, digamos que, una capacidad de poder disminuir su carga hasta de repente un 20%, en algunos casos hasta el 15%, y en algunos casos tipo los scroll incluso menos, ¿no? Entonces, a nivel de chiller de absorción, también, digamos que es posible, digamos, que trabajar a cargas parciales, ¿no? Acá yo les muestro un esquema de un sistema de cogeneración. Acá tenemos el grupo electrógeno, es el que está, digamos que, produciendo energía eléctrica, y como efecto secundario tiene agua caliente en la salida, que viene del enfriamiento del motor y de los gases de escape. Entonces es una energía que estamos recuperando, ¿no? La bomba toma ese agua caliente, ¿okay? La va a distribuir hacia el chiller normalmente, ¿no? Cuando hay consumo del 100% de la carga, el chiller va a consumir el 100% de caudal.
En caso el chiller requiera de repente enfriar menos cantidades de agua, va a disminuir su capacidad y obviamente también tiene que disminuir la cantidad de agua que le estén ingresando a la máquina, ¿no? Tenemos acá una válvula de 3 vías que sirve justamente para dejar pasar la cantidad de agua exacta que necesita el chiller para producir la cantidad de agua helada en ese momento, que en ese momento está requiriendo. La diferencia la deriva hacia un intercambiador de placas para que sea enfriado por el sistema de condensación que viene de la torre de enfriamiento. Acá la torre de enfriamiento viene agua fría ya, proveniente de la misma. Tenemos la bomba, la parte que necesita el chiller ingresa. Cuando está operando la máquina al 100%, el 100% del caudal ingresa al chiller. Cuando el sistema está trabajando a carga parcial, significa que el agua caliente, solamente una parte está entrando al chiller y la otra debe enfriarse igual, porque debe enfriarse porque al motor tiene que llegarle agua fría. Entonces, una parte del agua de condensación antes del ingreso al chiller es derivado hacia el intercambiador de placas, para que igual sea enfriado, como les decía, ¿no? Entonces, esto hace posible que el chiller pueda trabajar sin ningún problema con cargas mínimas. En este caso, de repente, así como ocurre en los sistemas GRF, decirle que tiene una capacidad mínima, por ejemplo, del 15, del 12%, del 10%, es un poco complicado porque estos pueden trabajar sin ningún problema. En el peor de los casos, cierran la válvula y no dejan pasar agua, mientras requiera otra vez el chiller, deja pasar agua, va a funcionar como que si fuese un sistema on-off, digamos que en la situación donde la carga sea muy chica, ¿no? Al igual como de repente ocurre con los sistemas eléctricos, estos van a reducir, pero ahí sí tenemos la limitante de repente de ser un 20%, un 25% o un 15%. Y esto es debido principalmente, hablando de los compresores centrífugos, debido al surge, que no pueden disminuir más allá de cierta capacidad, o sea, de cierta velocidad, porque lo que va a ocurrir es un problema en el compresor, va a haber una sobrepresión, y lo que va a ocurrir es que el chiller se puede dañar. Entonces, a diferencia de, digamos que las máquinas eléctricas, en los sistemas de producción, eso es mucho más manejable, ¿no? Si fuese llama directa, igual, se puede regular, pues es variable también. Las bombas que trae dentro de la máquina, que son bombas de recirculación, bombas de refrigerante, y hay una bomba que es de purga, todas son de velocidades variables, son bombas inverter. Entonces, en toda su composición, esa máquina digamos que está pensada en el ahorro energético porque puede trabajar a cargas parciales sin mayor problema, ¿no? Acá tenemos justamente el tipo de chiller que es de agua caliente, y acá está indicado la válvula de control de 3 vías, ¿ok? Entonces, él deja pasar solamente la cantidad de agua que el chiller necesita. El chiller, cuando necesita enviar de repente el 50% de su capacidad, se va a autorregular y deja pasar una cantidad proporcional de agua caliente, y la otra la va a bypassear y se va a finalmente enfriar en un intercambiador de calor. Y este tal vez sea uno de los mitos más, digamos que más conocidos, ¿no? Porque cada vez que alguien habla de un chiller de resorción, casi por automático dice, pero la cristalización es, digamos que es insalvable, ¿no? La cristalización realmente es un problema. La cristalización no me permite tomar la decisión que yo quisiera, ¿no? Porque eso es lo que se ha ido transmitiendo como que de generación en generación, porque estos chillers, digamos que en el mercado mundial no son nuevos. Eso ya son una tecnología del siglo pasado, o sea, tiene sus años también en el mercado. Entonces, como todas las tecnologías, en los inicios han tenido seguramente algún tipo de problema, pero que como tan avanzados estamos siempre con, digamos, con la resolución de algún tipo de inconveniente en alguna máquina, aplicando ya las tecnologías también que están disponibles, esto ya quedó como que en el pasado, ¿no? Ya no existe ya esa preocupación tan grande. La probabilidad de que ocurra una cristalización dentro de una máquina actual es muy chica, es muy pequeñita, o sea, no es, digamos que ni para tomarlo en consideración, ¿no?
sea, la cristalización básicamente ocurre cuando la solución de bromuro de litio se vuelve, digamos que, muy concentrada y se forman cristales de bromuro de litio y dañan a la máquina. Entonces, esa es una de las preocupaciones, o eran una de las preocupaciones a nivel global, que en la actualidad ya más o menos ya se han ido, digamos que, absolviendo. Y digamos que las causas de que ocurre esta cristalización es fuga de aire en la máquina. Eso no es tan usual, esas máquinas vienen con unos intercambiadores, digamos que unos recipientes que están preparados para trabajo a presión. No hay ningún problema por esa parte. La temperatura baja del agua de condensación significa el agua de torre. ¿Okay? Eso es una de las causas. Otra de las causas es fallas de energía eléctrica. Todas estas están resueltas ya en la actualidad porque la máquina ya viene con la electrónica suficiente como para poder prever esas situaciones, ¿no? Constantemente está midiendo la temperatura de agua de condensación, la temperatura de generador de baja temperatura, está monitoreándola siempre y de acuerdo a eso está ejecutando algún control también del calor de la entrada, ¿no? Entonces, toda la electrónica que tiene desarrollada en la actualidad, sumado a los algoritmos también que se han ido mejorando con el tiempo, hacen que la máquina sencillamente sea bastante confiable, ¿no? Si hacemos un comparativo con las máquinas centrífugas, tal vez sería de repente un problema que sería el surge. El surge también ya en la actualidad no es, digamos que, una gran preocupación porque también existen los controladores y todos los algoritmos que se han ido perfeccionando con el tiempo de tal forma de que puedan proteger a la máquina. Entonces, ya sea por un lado o por el otro lado, esos problemas mayores que antes eran una preocupación de todos, estos ya han sido resueltos y en la actualidad una probabilidad de falla es mínima, porque tienes como sistema de seguridad todo un sistema implementado, ¿no? Es una tecnología nueva, ¿no? Justamente lo que les decía hace un rato. Si nos remontamos a 1755 todavía, donde más o menos en Escocia William Cullen produce una poca cantidad de hielo dentro de una campana, por eso que se llamaba la campana de Cullen también. Esto ya es un principio, digamos, son los inicios tempranos de lo que significaría hoy día las máquinas de absorción, ¿no? Y en 1777, en Escocia también, Gerald experimentó con ácido sulfúrico y vapor de agua dentro de la campana de Cullen. En 1810 se logra producir hielo dentro de la campana de Cullen. Ya más o menos esto va avanzando, ¿no? En el 56, en 1856, James Harrison en Australia introdujo la refrigeración por compresión de vapor en la industria cervecera. Esto significa, digamos, que también por ahí los nacimientos o los orígenes más o menos por los mismos tiempos de lo que significaría en la actualidad los sistemas que conocemos como los chillers centrífugos de tornillo o los splits simples convencionales, ¿no? Ya para 1859 se construye la primera máquina de absorción para fabricación de hielo. Estamos hablando, pues, siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI actualmente. Por el 1922, en Estados Unidos, Willis Carrier ya él fabrica su primer chiller centrífugo. Entonces estamos hablando, como les dije, de dos tecnologías que van coexistiendo, ¿no? O que han ido, digamos, o tienen orígenes de repente contemporáneos o por las mismas fechas, y que en la actualidad ambos se han desarrollado tanto, se han sofisticado tanto, y que los problemas que antes eran de repente el día a día de la operación de esos chillers ya fueron resueltos. El mantenimiento es muy complicado, ¿verdad? Acá tenemos una imagen de un chiller de llama directa, ¿ok? Toda esta parte de acá es como si fuese la caldera, el hogar. Tenemos el quemador de este lado. Entonces, como partes móviles, porque todo lo demás son intercambiadores básicamente, como partes móviles tendríamos a la bomba de purga, que es una bomba muy chiquita, como que 3/4 de HP o medio HP. Tenemos a las bombas de absorción, perdón, a las bombas de solución, que son 2, dependiendo de la capacidad, puede ser 1, puede ser 2. Y tenemos a la bomba de refrigerante. Todos estos tipos de bombitas son de velocidades variables, o sea, significa que son inverter, y por eso que el chiller puede trabajar en cargas parciales también sin ningún problema.
Entonces, como verán, no hay muchas partes móviles del cual preocuparse. A diferencia, de repente, un chiller centrífugo tiene un enorme motor ahí y un enorme compresor en el cual en algún momento se tiene que, de repente, hacerle un mantenimiento mayor, ¿no? Y en el cual tal vez, cuando sea necesario cambiar el compresor, puede representar tal vez el 70, un 90, o tal vez el 100% del valor de la misma máquina. Normalmente es así, ¿no? Entonces, acá digamos que como partes móviles de la máquina no hay mucha preocupación. Al final del día yo podría tener una máquina, perdón, un reemplazo como repuesto de cada parte móvil y no me va a impactar en el costo tampoco, ¿no? Igual, digamos que siempre hay que estar al día en el tema, digamos que de las recomendaciones de cada fabricante, porque obviamente cada fabricante tiene sus propias recomendaciones, cada cuánto tiempo se tiene que hacer alguna revisión de cada componente. En el caso, digamos de que estén usando este tipo de tecnología es solamente contactar con el fabricante para que les pueda dar una plantilla como esta, ¿no? Entonces, para cada tipo de parte existe un periodo, o sea, qué es lo que se tiene que revisar, cada cuánto tiempo, etcétera. Esto solamente es una parte de todo de lo que incluiría, ¿no? Así como existen los manuales de mantenimiento de los automóviles, que tenemos que cambiar el aceite cada 5.000, cada 10.000 horas, perdón, cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros, igualito acá. Está muy detallado cada cuánto tiempo tienes que hacer una cosa, cuánto tiempo tienes que hacer otra cosa. Entonces, por esa parte tampoco, digamos que no es un problema mayor que nos pueda preocupar. Solamente se requiere entrenamiento y eso hay que buscar siempre al momento de adquirir, que la marca pueda ser capaz de poder suministrar entrenamiento bueno y constante. Y que significa al final del día un soporte, ¿no? para el propietario o para los operadores. Otro de los puntos es el impacto en el medio ambiente en caso de fuga. O sea, a diferencia de los sistemas que usan compresión de vapor, significa que pueden ser de los equipos chicos, de los split, hasta los equipos chiller, pasando por los equipos paquete. En caso de fuga de refrigerante, siempre van a impactar. Antes, digamos que habían dos componentes importantes, ¿no? Que era el daño a la capa de ozono. Todavía el último refrigerante que salió de circulación, por lo menos creo que a estas alturas ya no existen importaciones, o si existen son mínimas para temas de mantenimiento, es el R22, que era digamos que uno de los principales dañinos de la capa de ozono. En la actualidad ya casi todos los refrigerantes tienen como cero este valor, pero todavía contribuyen al calentamiento global, ¿no? Hay un término que es el GWP, que sería el Global Warming Potential, o potencial de calentamiento global, que todavía lo tienen elevado, ¿no? Podemos estar hablando, en el caso del 410, bordeando los 2000, en el caso del R32, que es un refrigerante que está sustituyendo al R410, estamos hablando de 660 más o menos de GWP, independientemente de sus efectos secundarios de este refrigerante del R32, que es inflamable, ¿okay? Todavía tiene un valor alto, ¿no? Significa que al tener un valor de 660, significa que 600 veces, o sea, contribuye al calentamiento global 660 veces más que el CO2. O sea, todavía es un tema de consideración, ¿no? Sin embargo, el bromuro de litio no causa ningún tipo de estos daños, ¿no? Ni a la capa de ozono, ni al calentamiento global. O sea, tampoco es tóxico, ¿no? Entonces es un elemento natural, ¿no? Se encuentra en estado líquido normalmente, ¿no? Es una sal, es como si estuviésemos hablando del cloruro de sal, ¿no? Perdón, cloruro de sodio. Entonces, estos elementos son altamente higroscópicos, no le causan ningún daño al medio ambiente, por lo tanto, estos sin ningún problema deberían calificar a cualquier programa de certificación, llámese LEED, llámese BREEAM, llámese EDGE, sin ningún problema. Es un producto muy caro. Esto siempre hay que tener en cuenta, digamos que digamos que los costos de los equipos no representan normalmente
o no nos dan una lectura completa de todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, los costos de los equipos normalmente representan como que un 10, un 15% del costo total de operación, perdón, del costo total del ciclo de vida del producto. Sin embargo, aunque parezca, digamos que increíble, todavía existen muchos usuarios, muchos propietarios finales o muchos decisores que solamente están pensando en cuánto cuestan los equipos, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar la parte completa, ¿no? Hay que evaluar los costos de consumo energético y de mantenimiento, que sería el OPEX, ¿no? Entonces, a continuación, yo tengo un ejemplo entre un chiller centrífugo versus un chiller de absorción. Entonces, más o menos, si partimos por el costo inicial de ambos, el centrífugo para una capacidad de 450 toneladas, vamos hablando de un valor de $189.000, el de absorción de $235.000 para la misma capacidad, ¿ok? Pero cuando nosotros evaluamos energéticamente y evaluamos ese costo también anual, vamos a poder, perdón, y adicionalmente a eso le agregamos los costos de mantenimiento, entonces finalmente podríamos nosotros tomar una decisión, digamos que más objetiva, ¿no? Porque siempre hay que basarnos en números, y los números al final del día no mienten, pues, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro acá, en esta gráfica, está el consumo de energía por año, ¿no? El centrífugo comparado con el de absorción. En la parte eléctrica, ustedes acá en el chiller de absorción es poquísimo, ¿no? Pero la energía que consume del gas natural es mucho más grande de lo que consume este chiller centrífugo. Justamente está porque ambos están consumiendo tipos de energía distintas, ¿no? El de absorción es primaria, el otro ya no es, digamos que ya estaba tomada de la red de distribución, ¿no? Sin embargo, este es mayor consumidor de energía, si lo vemos así a secas. Pero esto hay que traducirlo en costos de energía. Entonces, una cosa es lo que diga el consumo de energía por cada año y otra es lo que digan los costos, ¿no? Si nosotros aplicamos el tema del valor de los kilowatts por cada hora, claro, el valor de los kilowatt hora y el valor del gas natural por metro cúbico, entonces vamos a tener ese comportamiento. Entonces, en la parte eléctrica, el chiller vendría a ser esta barra grande, y en la parte de absorción, la parte eléctrica que corresponde, su costo por año es un poquito más significativo, pero en la parte de gas natural definitivamente es menor, ¿no? Entonces, utilizando esa diferencia en los costos de energía por cada año, vamos a someterla a una evaluación y podemos hacer, digamos que podemos saber el periodo de payback, el payback. Entonces, por un lado tenemos al chiller centrífugo, que es la línea azul, la línea verde, el de absorción, se van a intersectar en este caso antes de los 2 años, ¿no? Vamos a tener un periodo de recuperación de 1.8 años. Ahora, esto también va a depender de la capacidad que tenga el proyecto, ¿no? Pueden haber capacidades de repente 1.000 toneladas, 1.500 toneladas, 2.000 toneladas. Entonces, cuando se estén acercando a capacidades más grandes, el costo de los chillers de absorción se van a ir aproximando al costo de los chillers centrífugos. En algún momento se van a equiparar. Entonces, si estamos hablando ya de un chiller, por ejemplo, en este caso de agua caliente, desde el día siguiente de operación ya se está comenzando a ahorrar dinero, ¿no? En el caso de un chiller de llama directa también va a ocurrir de forma similar, porque ya estamos equiparando precios. Si los precios son iguales, definitivamente no hay vueltas que darle. Sin embargo, 1.8 años es bastante, digamos que accesible para la mayor digamos que para la mayor cantidad de inversionistas, ¿no? 1.8 años no es representativo, la verdad. Incluso podría alguien estar considerando que si en 5 años puedo recuperar mi inversión, entonces está bien. Entonces eso va a depender también del nivel de aceptación o que cada inversionista tenga. Incluso alguien que a los 6 años que le recupere su inversión podría ser aún rentable. ¿Ok? Pero según la experiencia, hasta 5 años toman una decisión favorable, ¿no?
porque hay que considerar también que la vía útil del chiller de resorción es mucho más que la del chiller de centrífugo, ¿no? Eso supera tranquilamente los 25 años, como les había dicho, ¿no? Entonces, esos son los puntos que quería tocarles. Ahora voy a estar, digamos que, pendiente de vuestras consultas. Sé que estamos ya con la hora, así que, Alexis, por favor, me ayudas con las preguntas si estuvieran. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. A ver, las consultas que veo en el chat. Pablo Bazán indica o consulta que si tienen casos de éxito con chiles de absorción LG aplicados para la agroindustria en el Perú, conociendo que muchas de estas, muchos están utilizando seguramente, están utilizando vapor para ciertos productos. De ser el caso, LG podría brindar soporte en la selección. Por supuesto, Pablo, de todas maneras es lo que nosotros hacemos normalmente. A nivel de soporte, sin ningún problema te podemos ayudar. Ahí al final está mi correo electrónico, me puedes escribir y podemos brindarte. Como caso de éxito que hayamos tenido en la industria agroindustrial, todavía no, porque la introducción de los sistemas de absorción en Perú es relativamente joven, ¿no? Para aplicaciones ya comerciales, creo que no tenemos más allá de 3 o 4 años. Entonces, veníamos con una fuerte, digamos que un fuerte impulso en la utilización de esas tecnologías, hasta que, bueno, entramos en la pandemia el año pasado y, como sabrán, todo ha disminuido, ¿no? Incluso las inversiones. Pero sí se podría aplicar, digamos que en cualquier lugar donde haya disponibilidad de gas natural, en cualquier lugar donde se quiera hacer una cogeneración y en cualquier lugar donde haya disponibilidad de una energía residual. A ver, al parecer, bueno, ahí hasta ahí tenemos la consulta. De todas maneras, cualquier consulta que tengan con Ronnie pueden escribirle a su correo personal, también a su número telefónico. Y Ronnie, muchas gracias por tu presentación. Está correctamente perfecto, con teórico y todo. Nos gustaría ahondar mucho más en ese tema que es muy interesante. Me gustaría poder invitarte más adelante para charlas y cursos que podamos dictar con el Comité Técnico de Transferencia y Tecnología. Muy buenas noches, Perfecto. Ronnie. Perfecto, Alexi. Muchas gracias a ustedes por su participación, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por el primer año de aniversario del capítulo peruano de ASHRAE. Y nada, cuando gusten, yo voy a estar siempre atento para poder dar